Bien, ¿todos trajeron sus Biblias? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a comenzar. Mucho que ver como siempre. Yo no sé si usted quiera reacomodarse cerca de algún ventilador. ¿Están bien? ¿Sí? Bueno. Ok, pues después de haber dado los saludos, espero que no se me esté pasando nada. Si no me acuerdo ahora, trataré de acordarme y mencionarlo al último. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor su ayuda, pedir que Él nos hable, que Él traiga su palabra esta mañana. Bien, inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti solo en el nombre de Cristo. Y venimos a ti necesitados, Señor, como siempre. A medida de estar atravesando todas estas enseñanzas, yo me he sentido más necesitado que nunca, Señor. Y yo espero que todos nosotros estemos teniendo ese sentir, Señor, porque sabemos que es un sentir correcto, acorde a tu palabra, un estar necesitados por ti siempre. No podíamos hacer nada para nuestra salvación. No podemos hacer nada, Señor, para nuestra justificación. Y ciertamente, aparte de ti, no podemos hacer nada para nuestra santificación. Rogamos que tú obres en este lugar, Señor, que tú obres a través de mí, a través de la predicación, a través de este púlpito. Sé tú, Señor, por favor. Sé tú hablando a cada corazón. Los corazones que están aquí esta mañana, Señor, que puedan comprometerse contigo y entender la importancia de nuestro andar delante de ti. Ayúdanos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el domingo pasado nosotros platicamos acerca de la gran necesidad que tenemos de no depender en nuestras fuerzas, ¿recuerdan? Iniciamos viendo la primera etapa del reinado de Asa en Segunda de Crónicas, capítulo 14, si usted quiere ir yendo para allá. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la importancia de no solamente terminar bien, la importancia de no solo empezar bien, sino de terminar bien. La importancia de no solo empezar bien, sino de terminar bien. La vida del creyente, iglesia, como lo hemos visto antes, podemos compararla a una carrera, ¿no? Tiene un inicio y tiene un final. Hablamos acerca de esto, ¿no? Una carrera tiene un inicio, tiene un final. Para correr una carrera de manera efectiva, el momento de inicio, donde se escucha el disparo, ¿no? Es crucial, es importantísimo empezar bien, colocarse en una buena posición. Pero bueno, no solamente es importante el arranque, no solamente es importante el inicio, sino llegar a la línea de meta bien. Llegar a la línea de meta bien. ¿A usted le interesa cómo llegar? A mí sí. Fíjese, los griegos tenían una carrera en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se le llamaba lampadedromía. No trate de repetirlo, lampadedromía, ¿no? Y no era una carrera individual, era una carrera colectiva, ¿no? Ayer lo estaba estudiando. Y era una carrera de relevos, ¿no? Todos ubicamos las carreras de relevos, ¿no? Va corriendo una persona, le deja la estafeta a otro y siguen corriendo. Bueno, en esta curiosa competición, el equipo ganador, fíjese que no era el que terminaba primero, no era el que llegaba primero, sino era aquel que llegaba con su antorcha aún encendida. Era así como ganaban, tenían que llegar con la antorcha aún encendida. De hecho, se cree que para los Juegos de 1936, celebrados en Berlín, ustedes han visto esa escena donde va corriendo un corredor, valga la redundancia, lleva una antorcha, un fuego, ¿no? Lo coloca en esa gran antorcha y se enciende, ¿no? Bueno, se cree que de ahí fue tomado, ¿no? Y de ahí siguió esta costumbre. Entonces, pues en los juegos de la lampadedromía, no solamente era importante
llegar al final, sino llegar con la antorcha en fuego, ¿no? Y la pregunta es a ustedes, es ¿cuántos de ustedes desean correr todo el camino con la llama de su antorcha encendida hasta llegar al final, a Cristo? Al vencedor de esos juegos griegos se les daba una corona y se le daba aceite, se le daban ciertos objetos relacionados con su diosa, Atenas, ¿no? Atenea, perdón. La recompensa que tenemos nosotros es mucho, mucho, mucho más grande. Es una corona prometida que Él nos dará cuando estemos delante de Él. Ahora, yo creo, no sé usted cómo lo vea, pero yo creo que ninguno de nosotros va a poder mantener su corona en la cabeza sin antes haberla arrojado, ¿no?, delante del Señor, ¿no? Como aquellos ancianos que vemos en Apocalipsis 4, 9 al 11, ¿no? Ubican esa parte, ¿no? Esa escena después de los seres vivientes, ¿no?, que están adorando ya al Rey, están sentados en el trono, están viendo, sentado al Cordero en el trono, ¿no? Y los 24 ancianos se postran y adoran al único y eterno Rey, y colocan sus coronas delante de Él, a sus pies. Como ustedes saben, hace unos días murió la reina Isabel, ¿no?, en Inglaterra. Sus 96 años, después de 70 años en el trono, murió. Y hay una anécdota de ella que cuenta que un predicador pues llegó al castillo a predicarle a todos. Y ese día predicó acerca de la venida del Señor Jesucristo. Cuando concluyó de predicar, la reina se acercó para tener una conversación con el predicador. Y se dice que la reina exclamó: «Oh, cómo quisiera que el Señor viniera en mi vida». «¿Por qué?», preguntó el predicador. «¿Por qué siente vuestra majestad tal deseo?». Y la reina le respondió con labios temblorosos y todo su semblante iluminado, con una profunda emoción: «Cuánto quisiera poner mi corona a sus pies». ¿No? Bueno, nosotros aún no tenemos nuestra corona para entregarla al Señor, ¿verdad? Pero tenemos algo que sí podemos poner a los pies del Señor. ¿Qué creen que sea? ¿Nuestra vida? Toma mi vida, Señor. La vida que Él compró con su sangre, la vida que le pertenece a Él. Fíjese, todos vamos a partir de este mundo. Todos vamos a partir de este mundo. A veces yo le doy gracias cuando Dios me permite sentir que voy a morir. No sé si usted ha pasado por eso, pero yo le doy gracias a Dios porque eso nos ayuda, como dice el salmista, a entender nuestra sensibilidad, a entender nuestra temporalidad, ¿no? Todos vamos a partir como la reina Isabel y todos vamos a partir como partió el rey Asa. Tenemos un destino final, un destino prometido, mis amados. Tenemos el cielo por delante. Bueno, en vista de tal promesa, debemos darle la importancia, no solo empezar bien. O sea, no solamente debe ser importante para mí empezar bien, sino tiene que ser para mí importante terminar bien. Terminar bien. Yo creo que todos conocemos personas que empezaron bien, ¿no?, pero no terminaron tan bien. ¿Usted conoce gente así? Gente que empezó bien y no terminó igual. Fíjese, yo recuerdo cuando estaba pequeño, como de 8 o 9 años, y recuerdo mucho a un trabajador en la iglesia, un verdadero trabajador en la iglesia bautista. Él siempre estaba repartiendo folletos, siempre estaba trabajando, siempre estaba predicando, estaba hablando. Cuando mi mamá no podía llevarnos a la iglesia, ¿no?, a mi hermano Oscar, ¿no?, y a mí, él venía por nosotros y nos llevaba a la iglesia. Estaba en todas las actividades, siempre estaba trabajando, ¿no? Él se casó con la hermana por la que oramos los miércoles, Elvia, la hermana Elvia, ¿se acuerdan? Bueno, es su esposa, ¿no?, o era su esposa. Y él siempre estuvo trabajando.
Pero años más tarde, como mis 15, 16 años, ¿no? Yo no conocía al Señor, iba a la iglesia, pero no era nacido de nuevo, ¿no? Y me lo encontré en la calle, ¿no? Y estaba todo pues oscuro, ¿no? En la noche no alcanzas a distinguir rostros, ¿no? No alcanzas, pero vi como una forma y se me hizo conocida, ¿no? Cuando ya pude ver su rostro, era él, ¿no? Era él, metido en vicios, metido en alcohol, en fiestas, en drogas, ¿no? Y no tenía nada que ver con el hombre que yo recordaba. Y eso a mí me marcó profundamente, profundamente. No es el único caso, ¿no? He conocido a muchas personas que empezaron bien y no terminaron bien. Ahora, la historia no ha acabado, ¿ok? No sabemos, ¿no? No sabemos, no podemos juzgar así rápidamente. El pastor Chuy tiene una serie de predicaciones y en muchas de esas predicaciones menciona esto, ¿no? O sea, no podemos juzgar a alguien tan rápidamente, decir ya se fue, ¿no? Ya se fue, no podemos decirlo, no se ha cerrado el libro, ¿no? No podemos decirlo. Yo entiendo que si son hijos, Dios va a tratar con ellos, ¿sí? Como Dios tratará conmigo y contigo. Amén. ¿Cuántos de aquí son hijos? Bien. Bueno, Él nos va a disciplinar, nos va a enseñar, porque Dios siempre disciplina a los suyos, siempre. Sí sabe eso, ¿eh? Pero el punto que yo no debo perder de vista son dos cosas. Primera, que yo soy guardado por el poder de Dios. ¿Sí? Yo soy guardado por su poder. No es en mis fuerzas que yo llegaré hasta el final de la carrera, ¿sí? Es debido a mi unión con Él, a que estoy vinculado con la vid, a que estoy unido a Él, que yo llegaré hasta el final. Amén. Y yo llegaré, ¿sí? Solo por el poder de Cristo, no porque nosotros lo digamos, sino por su poder, ¿no? Y el segundo punto que yo no tengo que perder de vista es la responsabilidad que yo tengo en caminar en santidad, en quitar de mi vida todo lo que te estorbe, todo lo que le estorbe a Dios, ¿no? En buscar todo el tiempo ser lleno del Espíritu Santo y andar en obediencia. El Espíritu Santo te es dado por gracia. El ser lleno del Espíritu Santo también es por gracia. Pero tú tienes la responsabilidad de siempre estar pidiendo al Señor ser lleno de Él. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o más o menos? ¿Sí? No podemos determinar las causas o condiciones de cada caso que conocemos donde las personas empezaron bien, y terminaron mal. Pero escuche, sí podemos tomar advertencias para nuestra propia vida y las personas que están a nuestro alrededor. ¿Usted se preocupa por la gente que está a su alrededor? ¿Se preocupa por las sillas que no vinieron aquí hoy? O más bien, las sillas sí vinieron. Los que no vinieron fueron ellos. O sea, yo debo preocuparme por ellos, por los que no están aquí. O sea, no puedo yo nada más avanzar y sin preocuparme por esas personas, ¿sí? Somos parte de un cuerpo. Al ser cristianos, hermanos, formamos parte de un cuerpo, parte de un pueblo, ¿sí? Y nos debe importar que los demás empiecen bien, ¿no? Pero que terminen bien. Bien. La Escritura nos habla de muchos ejemplos donde podríamos mirar y aprender acerca de la importancia. Escuche, porque si no lo voy a perder en la mitad de la predicación y va a usted llegar a conjeturas que no estoy hablando, ¿sí? Pero la Escritura nos habla de ejemplos donde podemos mirar acerca de la importancia de empezar y de terminar bien. En Génesis, en el comienzo, ¿sí? Dios formó a Adán y a Eva, los colocó en el huerto del Edén para disfrutar, para que ellos tuvieran el deleite, ¿sí? Que ellos pudieran deleitarse de todo lo que Dios había creado, pero deleitarse de esa comunión con su Creador. ¿Puede usted imaginarse el tipo de comunión y relación que había entre Dios y ellos? Una relación perfecta, perfecta, sin ninguna interrupción. No había pecado, no había inclinaciones torcidas, ¿no? Ellos empezaron bien. Cuando Dios los creó, todo fue perfecto, ¿sí? Era bueno, todo. Cuando hizo al hombre fue bueno en gran manera, ¿no? Bello. Dios lo hizo al ser humano, lo formó. Pero no terminaron bien. Ellos en conjunto, escuche,
decidieron desobedecer el mandato de Dios, comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Consecuencias terribles: desterrados del huerto y con un hijo matando a otro hijo, Caín, Abel. La introducción del pecado al mundo. Y muchos años después, hasta ahorita, vemos las consecuencias de esa desobediencia. ¿No? Noé se encuentra entre los héroes de la fe, ¿no? Hebreos 11. Empezó con una obediencia impresionante, construyendo el arca con medidas tal como Dios le dijo. De hecho, no recuerdo si es en el estado de Kentucky, ¿no? Donde está la réplica del arca, ¿no? Tengo una foto ahí de mi pastor cuando estaba pequeño que tiene el arca atrás, ¿no? Está impresionante, ¿no? Puedes dimensionar el tamaño, obediente, tal y como Dios le dijo que le hiciera, ¿no? Preparó el arca en que su casa se salvase. Pero la palabra nos habla de aquella desafortunada ocasión en Génesis 9, donde él plantó una viña y se embriagó. ¿Se acuerdan? Ustedes léanlo. Tengo que ir cortando, ¿no? Tenemos a Sansón, la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel antes del periodo de los reyes. En Jueces 3, ustedes pueden leer en casa cómo Dios lo había apartado de una manera especial para la misión de salvar al pueblo de Israel, para pelear contra los filisteos. Él comenzó bien, ganó grandes victorias para Dios, pero descuidó su santidad. Descuidó su santidad. Fue seducido por el placer, ¿sí? Y su carne lo dominó. En Jueces 16:1 vemos que tuvo una relación ilícita con una mujer prostituta. Después se enamoró de ¿quién? De Dalila, ¿no? Y ella lo engañó, ¿no? Que le confesase, ¿no? Que le dijese cómo era que tenía su fuerza. Y él le dice, amárrame con unas cuerdas, ¿no? Y le decía, los filisteos a ti, y ¡fum! Se zafaba, ¿no? Y luego otra vez, ¿no? Bueno, ella lo rindió con sus palabras, ¿sí? Lo arrulló hasta dejarlo dormido, como te arrulla el pecado, ¿no? En sus piernas, ¿no? Lo arrulló en sus piernas, lo dejó dormido, y entonces llegó un hombre filisteo, rasuró su cabeza. Y en Jueces 16:20 ella gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Se despertó de su sueño. ¿Estás dormido? Y pensó, me voy a escapar como las otras veces. Pero ¿qué pasó, iglesia? Dios lo había abandonado. Dios lo había abandonado. Sansón pecó contra Dios. Esa mujer se volvió lo más importante para él, por encima de Dios. Ese coqueteo con el pecado lo llevó al fracaso. Fue apresado por los filisteos y lo dejó ciego, como dice el pastor Julio Márquez, ¿no? Lo dejó pelón y ciego, ¿no? Sin fuerza y sin visión, dice el pastor Julio, ¿no? Que es cierto, ¿no? Se burlaron de él. O sea, Sansón empezó bien, terminó mal, ¿no? Lo llevaron a la casa, ¿no? Al templo del Dios con D minúscula, Dagón. Y él se sostuvo sobre las dos columnas y giró una a la derecha y una a la izquierda, ¿no? Las movió y la casa cayó. Jueces 16:30 dice que fueron más los que mató ahí que los que había matado durante toda su vida. Empezó bien, siguió mal y terminó bien, ¿no? Se arrepintió. Yo he visto ministros que han caído, ¿sí? Y no me los han contado, yo los he visto. Y eso a mí me hace temblar. Han caído en diferentes inmoralidades. Inmoralidad sexual, inmoralidad financiera, ¿no? Pero escuche, se han arrepentido y Dios los ha restaurado. Yo lo he visto, yo he estado con ellos. He visto la restauración de Dios en ellos y hoy caminan para el Señor. Pero escuche, en todo ello hay consecuencias. Gente que se lastima, tiempo perdido, trabajo que pudo hacerse y no se hizo. Una vez platicando con el pastor Raúl, él me decía que muchas veces se usa, ¿no? Bueno, es que eso sucedió porque tenía que pasar, ¿no? ¿Sí o no? Tenía que suceder. Y él me decía, no es cierto. O sea, Dios puede tornar esas consecuencias, esas situaciones en bien, pero eso no tenía que pasar. Eso no tenía que pasar, ¿sí? Sansón no tenía que pasar por ahí. ¿Usted piensa que sí? Dios usó el pecado de Sansón para llevar a cabo sus propósitos. Pero Dios es santo. El pecado fue de Sansón.
¿no? Sansón es considerado un héroe de la fe, consiguió grandes victorias para el Señor, pero no con mucha fidelidad. No con mucha fidelidad. Cuando vemos todas estas faltas, vemos que ninguno de los siervos del Señor es perfecto. Todos somos propensos a caer. Sansón pecó, cayó, pero Jueces también nos habla que su fe era real. Por eso está en los héroes de la fe. ¿Me sigue? Es importante, sígame porque lo voy a perder si no en la mitad de la prédica. Lo último que habla de él subraya su fe, ¿no? Lo último que pasó con él, la Biblia nos habla, nos quiere dejar ver la fe de Sansón. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin de un asunto que su comienzo, ¿no? Cuando alguien construye una casa o un proyecto, se siente bien al comenzarlo, ¿no? ¿Sí o no? Se siente bien. Pero ¿cuál satisfacción es mejor? ¿Cuando se inicia un proyecto o cuando se concluye? Cuando se concluye, ¿no? Cuando se termina. Es importante empezar bien, pero también es importante terminar bien. Hay mucho que podríamos hablar, iglesia. Si mencionásemos acerca de la vida de Saúl, por ejemplo, ¿no? Lo estamos leyendo en casa nosotros. Un rey que empezó bien y terminó muy mal. La Biblia lo menciona como un hombre que tenía todos los requisitos para ser un buen rey. Venía de una familia influyente, tenía una buena apariencia física, había sido escogido por Dios, tenía el respaldo de Dios. Incluso vemos que Saúl era un hombre humilde, tenía el respaldo de Dios todo el tiempo, ¿no? Vemos humildad en él. Samuel lo encuentra, le dice: ¿de quién es todo lo deseable en Israel sino para Saúl y para su familia? Y él le dice: ¿por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín? Yo ayer estaba leyendo Jueces, los últimos capítulos de Jueces, Jueces 19, 20, 21, donde vemos aquel trágico evento de Levita y su concubina, ¿no? Casi borran la tribu de Benjamín, ¿no? La tribu más pequeña. Usted léalo, ¿no? Y ahorita voy a mencionar algo de ahí, pero era la tribu más pequeña. Él dice: ¿por qué me dices a mí? Yo soy de la familia más insignificante de Benjamín. Había muchas características en Saúl que lo distinguían y lo hacían ver como un candidato perfecto para rey. A través del tiempo, ¿qué pasó? Empezó a mostrar, como dicen los americanos, sus verdaderos colores, ¿no? Su autoconfianza quedó puesta al descubierto. Yo creo que tenemos que observar muchas cosas de él. Yo estoy tratando de armar algo, no más adelante, ¿sí? Pero hablar a detalle de la vida de él. En orden de resumir, Samuel le dio instrucciones claras a Saúl. Él debía esperar 7 días en Gilgal. O sea, tú me vas a esperar 7 días y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Te voy a dar dirección. ¿A cuántos aquí les gusta esperar? No a muchos, ¿verdad? Pero ya dígame, pastor, ¿no? Ya dígame. Tomamos decisiones bien arrebatadas sin ser consultadas con Dios. No son meditadas y solucionamos nosotros las cosas. Un año después, Saúl, después de su coronación, enfrentó a los filisteos. Eran muchísimos, dice que eran como la arena del mar, ¿sí? Impresionante. Sus circunstancias no eran fáciles. Tú pasas circunstancias difíciles, ¿no? Se puede entender esta circunstancia por la que estaba pasando. Pero optó por resolver el asunto por su cuenta. Ofreció un sacrificio que era únicamente destinado al oficio de los sacerdotes, ¿no? Después de los 7 días ofreció un sacrificio. Y adivinen quién llegó en el día 7. ¿Quién? Samuel. Puntualito. Puntual llegó. La dirección de Dios siempre llega a tiempo. No te adelantes. Siempre llega a tiempo. Saúl mostró en sus primeros años ansiedad, irritabilidad, desobediencia aquí, desobediencia más adelante en el capítulo 15 con el rey Agag en Amalek, ¿no? En Amalek. Mostró autosuficiencia. Vemos incluso que mostró envidia hacia David, ¿se acuerdan? Lo quiso matar. No terminó bien. ¿Cómo acabó? Consultando una bruja y muerto por espada, por su propia espada. Se echó sobre su espada, turbado, en desesperación. ¿Tú quieres terminar así? Casi nunca hago ese tipo de preguntas, pero en serio, ¿tú quieres terminar así? Yo no quiero terminar así. Yo no quiero terminar en turbación. David, cuando pecó, fue disciplinado.
Él empezó bien, siguió muy mal, pecó con Betsabé, mandó matar a Urías, pero terminó bien, ¿no? O como dice un pastor, terminó más o menos, ¿no? La Biblia no esconde sus pecados, la Biblia no esconde el pecado de nadie, Dios no esconde nuestro pecado, ¿no? David nos muestra el modelo de un corazón arrepentido, un verdadero cristiano. Solamente tienes que leer el Salmo 51. Cómo es un corazón que se duele por el pecado. Ten compasión de mí, dijo el rey David. Oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Escucha, le dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. David tuvo muchas consecuencias por su pecado. 4 hijos muertos, una hija violada, ¿no? Es impresionante que Dios haya hablado de él como un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Pastor, después de matar y de adulterar, no usted, sino Dios dice que es conforme a su corazón. ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí, Dios lo dice. Mis amados hermanos, no hay cristianos perfectos, ¿sí estamos de acuerdo? No hay cristianos perfectos. Pero un hombre nuevo, Dios le ha cambiado su corazón, y cuando peca le duele profundamente. Y si esto no ha pasado, si no ha habido un arrepentimiento genuino, andas haciendo lo que quieres y nadie te frena y tú haces lo que quieres, revisa tu fe, revisa si eres creyente. Quizás esto es porque no tienes una conversión genuina. Tú y yo nos dolemos por el pecado. Puede ser que andes en tus rollos, ¿no? Duro en cosas. Dios te está hablando, pero duro. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te confronta con tu pecado, ¿te dueles? ¿Te dueles? ¿Confiesas y te apartas? Como dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. David terminó dolido, disciplinado, pero en fe. Hijo de Dios. Dios trató con él. David se volvió en arrepentimiento y fue restaurado. David terminó bien. Quisiera que concluyamos con la historia del rey Asa. Me gustaría abarcar este tema por muchos puntos. Pero hace 8 días empezamos con la vida del rey Asa. No podemos mencionar todo lo que ya vimos anteriormente, pero recuerde que Asa fue un rey que empezó, ¿cómo? Bien, fue un rey que empezó bien, ¿no? De una manera impresionante llevó al pueblo a la adoración, llevó al pueblo a la búsqueda de Dios, armó al pueblo para la guerra, ocupó bien el tiempo. En ese ínter quitó todos los ídolos de Judá, las imágenes de acera, enfrentó a un abrumador ejército del rey Sera, etíope, ¿no? 1,000,000 de hombres, clamó a Dios ahí en Segunda de Crónicas 14:11, usted chéquelo, ¿sí? Y Dios le dio una victoria aplastante contra sus enemigos. Vamos a leer desde 15:1. Leen su Biblia, por favor. ¿Ya estamos? Sí, ya tuvimos tiempo, ¿eh? Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieren con él, y si le buscareis será hallado de ustedes, mas si le dejareis, él también os dejará. Acaban de pasar una guerra muy difícil, pero han salido victoriosos. Y en el camino, el profeta, ¿no? Acuérdese que usted que en el Antiguo Testamento los profetas eran capacitados por Dios para hablar el mensaje de Dios, ¿no? Lo confronta, habla con él en el camino. Y Asa viene desanimado, Asa viene cansado.
Para mí ha sido muy difícil entender este texto, porque regularmente, después de una victoria, ¿cómo viene? ¿No? Allá cuando peleaste en la guerra, ¿te acuerdas? No, pero cuando tienes un asunto que tratar, ¿no? Y sale bien, ¿cómo sales? Victorioso, ¿no? Te sientes bien, ¿no? Bueno, aquí Asa estaba cansado, estaba desanimado, ¿no? Dios conocía lo que estaba en lo más profundo del corazón de Asa. Él estaba agotado. ¿No te ha pasado así a veces que estás agotado? ¿Estás cansado? A veces a mí me pasa así y no logro entender por qué. Termino de predicar un mensaje, una predicación que yo sé que venía del corazón de Dios, que yo sé que venía del mensaje de Dios. Y mi tarde de domingo la termino bien triste. Bien triste. ¿No te ha pasado así que le predicas a alguien y sabes que hablaste el evangelio y terminas triste? Que sabes que tenías que atender un asunto y lo atendiste como entiendes en la palabra que tenías que atenderlo y terminas agotado, terminas triste. Bueno, Dios sabe alentar nuestros corazones y Asa necesitaba ser alentado. Y Dios lo hace por medio de su palabra, le da su palabra y lo hace por medio del profeta. ¿Sí? Aquí este profeta no es que estuviera prediciendo el futuro, sino simplemente estaba recordando el establecimiento del pacto hacia el pueblo de Israel. Yo quisiera pedirle que usted lea en casa Deuteronomio 28. Del 1 al 14 usted va a encontrar las bendiciones por la obediencia. Y del 15 en adelante usted va a encontrar las consecuencias por el pecado. Léalo, léalo en casa. Pero algo que queremos notar, mis amados, es que Dios le pudo hablar a Asa directamente. ¿Has pensado en eso? Dios le pudo hablar a Asa directamente. Lo hizo con otros reyes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo hizo con otros reyes. Dios pudo hablarle a Asa directamente. Por medio de un tercero, ¿no? Y yo quiero que esto lo podamos trasladar a la iglesia, ¿sí? Si vamos a empezar bien y vamos a terminar bien, iglesia, necesitamos a los hermanos. Nadie puede empezar bien y terminar bien solo. No, pastor, es que esto es entre Dios y yo. ¿Es entre Dios y tú? Sí. Ese es el problema. Y esa es la bendición al mismo tiempo. ¿Sí? Exactamente ese es el asunto. Que Dios te dijo a ti, no te dejes de congregar. Que Dios te dijo a ti, que no te amargues. Que Dios te dijo a ti, que no te quejes. ¿Sí o no? Y luego llega un hermano y te trata de ayudar y te enojas con él. Dios te dice que procures a los hermanos, etcétera. Mucho de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, ¿sí? o en nosotros, lo hace a través de su iglesia, a través de los hermanos. ¿Cuántas veces has sido animado por un hermano? ¿Sí o no? Yo conozco hermanos de aquí mucho tiempo y yo sé que han sido animados por Dios por medio de otros hermanos. ¿Sí? Yo he sido animado impresionantemente por hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana Olga? ¿Sí se acuerdan de ella? Esa hermana estaba llena del Señor. No, hermano, es que la hermana cometía pecado y tú no. Esa hermana estaba llena del Señor, hermanos. ¿Cómo me enseñaba? Ustedes ni saben. No quiero mencionar a alguien más aquí porque no quiero dejar fuera a alguien, porque yo he sido bendecido por ustedes grandemente. Miro a cada uno de ustedes y yo he sido bendecido por ustedes. Pero esa hermana, híjole, ¿no? Me hablaba de cosas que ahorita están pasando, fíjese. Que me acaban de hablar hace unos días también, ¿no? Estaba hablando con Rocío hace unos días, ¿no? Y me hablaba de cosas que la hermana Olga me había hablado hace tiempo. Y dices, wow, o sea, wow. Dios nos habla directamente. De hecho, dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Sí o no? Juan 10. Pero Dios nos comunica cosas por medio de su Espíritu Santo. Y aquí hay hermanos que también tienen el Espíritu de Dios. Voltea a tu lado. Hay hermanos aquí que tienen el Espíritu de Dios, ¿sí? Y tú puedes escucharlo. Tú debes de checar que lo que te están diciendo sea conforme a la palabra de Dios. Pero si te lo está diciendo, ¿por qué no le vas a hacer caso? ¿Por qué lo vas a ignorar?
¿Por qué lo vas a menospreciar? Asa, cuando escuchó a Azarías, no dijo, ¿este qué me va a enseñar? Yo vengo de una guerra y este viene de los tacos, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Pero no lo menospreció, no lo menospreció. No dijo, ¿qué me va a enseñar este jovencito? Mis amados, Dios escoge Dios escoge quien será utilizado para hablarnos. ¿Estamos de acuerdo? Dios escoge a quien Él quiera. ¿Sí? Dios utiliza a las personas que menos esperas para hablarte. Asa necesitaba una palabra de Dios como tú y yo necesitamos una palabra siempre. Una palabra solamente. Y lo primero que Dios hace por medio del profeta es asegurarle su presencia. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de ustedes. Algo que destaca el libro de Crónicas, ¿sí? En diferencia a Samuel o a Reyes, es la búsqueda de Dios. Por eso no hace mención del reinado, propiamente del reinado de Israel. Ve a los reyes como enfocado como un grupo de sacerdotes, como un sacerdocio para Dios. Y un tema recurrente constantemente en Crónicas es la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Fíjese, solamente en este capítulo, en el versículo 4, en el versículo 12 y en el versículo 15 nos habla de buscar a Dios. ¿No? 4 veces lo menciona. 4, 12, 13 y 15 menciona de buscar a Dios. Si hemos de terminar bien, clave, punto número 1, buscar a Dios. Buscar a Dios es acercarnos a Él, iglesia. De mañana me acercaré a ti, acabamos de cantar. Es buscarlo a Él en oración, es buscarlo a Él en adoración, es buscarlo a Él en un deseo de estar con Él, es buscarlo a Él en un sometimiento de mi voluntad hacia obedecer su voluntad, acercarme a Él en arrepentimiento. Lo primero que Dios le asegura a Asa, ¿sí?, es su presencia. Dios te asegura su presencia si le buscas. Segundo, Dios le asegura recompensa. ¿Sí? Es una plática, es una instrucción del profeta hacia el rey. Versículo 7 le dice, pero esforzaos ustedes y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, para su obra, ¿no? Para vuestra obra, hay recompensa, le dice él. Aquí hay gente que está cansada, gente que trabaja duro en el crecimiento de ustedes. El día de ayer los maestros tuvieron una junta, ¿sí?, pero en vez de estar en la playa, estaban esforzados trabajando para bendecirle a usted y a sus hijos. Por eso siempre les digo, hermanos, que sean agradecidos con los maestros. Siempre. ¿Qué tal con los del grupo de alabanza? ¿No? 8 de la mañana ya están aquí. 8 de la mañana están aquí y aquí están también ensayando el jueves, ¿no? Trabajando en la semana. ¿Qué podríamos decir del grupo de limpieza? ¿Usted sabe el trabajo que hicieron por la lluvia? Los sugieres, el trabajo arduo que hacen para servirle a usted. Todos los que están trabajando aquí, el Señor quiere decirte, esfuérzate. Hay recompensa, ¿sí? Pablo, en el capítulo más largo que nosotros tenemos acerca de la resurrección, en 1 Corintios 15, en el versículo 58, les dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo también estaba consolando con una palabra a los cristianos, ¿sí? Mis amados hermanos, debido a que Cristo resucitó, un día los creyentes seremos resucitados, y por ello debemos de estar firmes y constantes de que lo que estás haciendo hoy para Cristo tiene recompensa. Lo que estás haciendo en esta vida para Cristo no es en vano, ¿sí? Aquí hay un elemento para terminar bien, y es entender que Dios te promete su presencia, pero también te promete recompensa. Hay una corona adelante que arrojarás a sus pies.
El apóstol Pablo sabía el desaliento. Dios siempre sabe el desaliento que tenemos. Él los animó con la palabra de Dios. Asa recibió palabra de Dios y fue animado. Versículo 8, por favor. Asa cobró ánimo de la misma forma que tú y yo cobramos ánimo. Él cobró ánimo. El corazón de Asa fue animado. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿no? Buscar a Dios, iglesia, nos provee seguridad, nos provee confianza, ¿sí? Tú y yo tendemos regularmente a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí o no? No, es que hace 10 años Dios hizo esto en mi vida, ¿no? Y lo recuerdas, o sea, pero te olvidas de tantas cosas que también Dios hizo en tu vida, ¿sí o no? Tendemos a olvidar muchas cosas. Ahora atravesamos cosas y nos olvidamos de esas cosas muchas veces. El profeta lo que hace exactamente en los siguientes versículos es recordarle al rey el pasado de Israel. Versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Aquí no está hablando del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces concluye con Josué, o sea, más bien abarca desde Josué hasta Samuel, ¿sí? Ese es el tiempo de los jueces. Habla de jueces es un tiempo oscuro. De hecho, en Jueces 21-25 dice que en aquella época no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que le parecía mejor. ¿Ha leído usted esa parte? Cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, el pueblo de Dios necesita ser gobernado con la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Cuando no hay ley de Dios, entiéndase, cuando no hay palabra de Dios, ¿qué hace el pueblo? Lo que bien le parece. Lo que bien le parece. Hace lo que bien piensa, lo que cree que es mejor. Anteponemos lo que pensamos o lo que sentimos a lo que Dios dice. Tomamos decisiones erradas, ¿sí? Hacemos, como dice el pastor Raúl, nuestra gadarena gana, ¿no? Escuche, nadie que haga lo que bien le parece terminará bien. Nadie. Azarías le recuerda a Asa todas las tragedias, sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Aquel tiempo de ignorancia, aquel declive espiritual del pueblo de Israel. Es profundo, iglesia, y si está ahí es para ti y para mí. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos pecaban, Dios les enviaba una calamidad, ¿no? Ellos se arrepentían, como tú y como yo, ¿verdad? Y Dios le mandaba ayuda. Mandaba un juez y les ayudaba. ¿Y qué pasaba? Moría ese juez y otra vez, como dice la Biblia, la burra al trigo, ¿eh? ¿No dice así, verdad? Dice, habla de su misericordia, los ayudaba, que como en su misericordia los ayudaba. Versículo 4, pero cuando en su tribulación se convertían a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién los turbó? Dios. No, es que Dios no puede traer calamidades. Aquí dice que sí. Pero esforzaos ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Aquí vemos el ánimo que Asa tuvo con esta palabra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Esa palabra lo llevó a tomar acciones, o sea, lo animó, pero lo llevó a llevar acciones concretas. ¿Qué hizo? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Iglesia, y todo oyente, ¿sí? Sí. Esto es para quien escucha. Si queremos terminar bien, debemos quitar todo lo que Dios detesta. Lo acabamos de cantar, ¿no? ¿Sí o no lo acabamos de cantar? Asa ya había quitado ídolos, ¿se acuerdan?
Pero aquí con esta palabra se intensificó el quitar, su deseo por quitar más ídolos, su destrucción de ídolos. Él no dijo, ay, ya no es para tanto, ya quité muchos ídolos, ya, no, ya con eso está bien. No hizo eso, al contrario. Son convicciones, hermanos. No solamente quitó en Judá, es decir, no solamente quitó en su tierra, sino también en Efraín. Se preocupó por los demás, ¿sí? Hay cosas que yo me tengo que quitar, ¿sí? Y hay cosas que ustedes se tienen que quitar, ¿sí o no? Pero yo les voy a ayudar y ustedes me van a ayudar, ¿no? Somos pueblo, ¿no? Y todos pidiendo ayuda del Señor. ¿Y qué hizo? Di adoración. Adoración. Hasta que hizo que su antorcha ardiera en adoración. Y no solamente la de él. ¿Se acuerdan de aquellas carreras del principio? Como no eran nada más algo individual, sino algo colectivo. Él quiso que el pueblo ardiera en adoración y en obediencia a Dios. ¿Sí? Tenemos un y mil razones, iglesia, para adorar a Dios. Aquellos ancianos en aquella imagen o aquella escena que les di ahorita, que nos da la palabra en Apocalipsis 4:11, nos habla de los ancianos que arrojaron sus coronas delante de Dios. Pero la adoración de ellos fue: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Buscar a Dios, iglesia, es adorarlo. Buscar a Dios es adorarlo, ¿sí? Es rendir nuestra voluntad ante Él. Una vida que adora, obedece. Una vida que adora, se somete, rinde su voluntad ante Dios. No digamos que somos adoradores si no estamos sometiendo nuestra vida ante Dios. Una vida que adora es una vida que termina bien. Ahora, esa vida que tiene convicciones y que busca terminar bien delante de Dios, no solamente, como les decía, busca eso en su vida, sino que también busca eso en su alrededor. Versículo 9. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Aquí cabe una pregunta, o sea, ¿cómo te ven a ti tus vecinos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te ve a ti la gente que está a tu alrededor? O sea, por un lado sabemos que solamente Dios puede dar salvación, ¿no? ¿Sí o no? Eso no es algo que nosotros hacemos, ¿sí? Solamente Él puede dar vida eterna y producir esa convicción de pecado en la gente. Pero tu vida y mi vida, ¿es deseable para los demás? O sea, aquí mucha gente del pueblo del norte se pasó, ¿no? A Judá. La salvación es solamente algo que le compete a Dios, es algo que hace Dios, que produce Dios. Pero cuando la gente ve tu vida, ¿desea tener eso que tú tienes que ellos no tienen? Se acerca a ti gente y te dice que te ve algo diferente en ti. Ve que tú no eres quejumbroso, ¿sí? Ve que tú te conformas, o sea, es decir, que no andas queriendo siempre más y más y más y más. Que eres humilde, que no buscas pelea. Ve tu familia y ve que tu familia es diferente y te dicen, oye, a veces hasta te dicen, oye, ¿a qué iglesia vas? ¿Sucede? Algunos te ven diferente porque ven algo en ti, ven, bueno, ese es el trabajo de nosotros, ser sal y luz, ¿no? Ser diferentes. Impactar gente en buen sentido, ¿no? Bueno, la respuesta de Asa a la palabra de Dios causó un impacto en la gente de Judá. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día, escucha, sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¿Qué te dice esto? Adoración. Adoración. Voluntariamente adoraron, ¿sí? Y no solamente adoraron, renovaron su compromiso con Dios, su gozo. Había generosidad. Cuando Dios está obrando en el corazón, ¿sí? Hay generosidad. Y escúcheme, no le estoy hablando de dinero.
Es entre Dios y usted, ¿no? Ya habrá enseñanza, tenemos que hablar todo el consejo de Dios, ¿no? Pero esa generosidad se ve de muchas maneras. ¿Cómo se ve nuestra adoración en la iglesia? ¿Cómo se ve el tiempo que yo doy a los demás? ¿No? Aquí vemos gente generosa, ¿sí? Evidenciando lo que había pasado en su corazón. ¿Y qué es lo que vemos después de esto? Bueno, terminar bien requiere convicciones, decisiones concretas, di compromiso. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. De todo su corazón y de toda su alma. Versículo 13. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. O sea, el pueblo experimentó paz. El pueblo experimentó ese gozo. Esa paz, ¿sí?, es una sombra del reinado del Mesías, de Cristo, de Jesús, ¿sí? Yo quiero que notes que en estos versículos hay un pueblo con convicciones y comprometido. Un pueblo que quiere terminar bien. Fíjate el versículo 12 nuevamente. Entonces, ¿qué hicieron? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma. Mi amado, ¿por qué le tenemos miedo a comprometernos con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo comprometernos con el Señor? No, pastor, es que no quiero hacer esto en mis fuerzas. Es que si lo hago, lo voy a estar haciendo en mis fuerzas. Bueno, yo te digo, amén a eso, ¿sí? Desde ahora te digo, en tus fuerzas no puedes hacerlo. En tus fuerzas no puedes servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? No se puede. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, nuestras fuerzas y nuestras convicciones. Si todo lo que hacemos, ¿sí?, si todo en lo que estamos metidos aquí en la iglesia y en lo que hacemos afuera es producido por nosotros mismos o por nuestras convicciones, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre, siempre, ¿sí? Tus convicciones y mis convicciones en sí mismas no son firmes. O sea, el llamado no es a tener convicciones en nuestras convicciones, ¿no? El llamado es a tener convicciones firmes. ¿En qué? En la palabra de Dios, ¿sí? Pero qué diferencia es confiar en Dios. Qué diferente es confiar en la roca de nuestra salvación, en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Fíjate lo que dijo Isaías en 26:4. Dice, confiad en el Señor para siempre. Isaías 26:4. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Dios, nuestra roca, iglesia, no se mueve. Quizá tu fuerza y mi fuerza se muevan, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Se mueven, ¿no? Quizá tu fuerza y mi fuerza se acaben, pero si estamos apoyados en Él, estamos firmes, estamos tranquilos. ¿Has ido a la playa, no? Sí, todos vivimos aquí, vamos a la playa regularmente, ¿no? Pero donde vas a una playa, ¿no?, y vas en la orilla, hay algunas playas que tenemos aquí que tienen rocas, ¿no?, en la orilla, ¿no? Si tú te paras ahí y hay olas fuertes, regularmente, ¿qué le haces a las olas? Nada, ¿no? Terminas pero sacudido, ¿no?, movido de aquí para allá. Pero ¿qué pasa si tú te paras en la roca? Nada, ¿no? Estás firme, estás seguro ahí. ¿Te moverían las olas si estás ahí? Para nada, ¿no? Bueno, David sabía que si él quería terminar bien, tenía que estar siempre necesitado y sobre la roca. Siempre.
Él dijo en Salmo 61, oye Dios mío mi clamor y a mi oración atiende. Desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Mis amados, Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación. ¿Ustedes recuerdan cómo Moisés fue metido en la hendidura de la peña? ¿Sí se acuerdan? Eso es un tipo, ¿no? Nos habla de lo que Dios haría o simboliza, ¿sí? Lo que Dios hace con nosotros en Cristo. Estamos en Cristo, escondidos en Cristo, ¿sí? Pablo le dice a los colosenses en Colosenses 3:3, le leo la Nueva Versión Internacional, le dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que quiere decir es que nuestra vida está escondida con Cristo, ¿sí? En Cristo, y que nuestra vida está segura, está guardada en Dios. En aquella cruz, iglesia, todo tu pecado fue pagado, todo tu pecado fue saldado. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Sí. Esto es una obra real, aunque yo no lo vea. Cuando ves el panorama, tú ves, no ves esto, ¿vea que no? Vemos nuestro pecado muy vivo, ¿no? Vemos nuestra tentación muy viva, ¿sí? Pero la realidad es que tú y yo estamos muertos en Cristo y vivimos con Cristo, ¿sí? Y eso a mí me debe llevar a vivir una vida para Él. Toma mi vida, ¿no? Te entrego mi vida, haz de mí lo que quieras, Señor. Este entendimiento de que estoy en Cristo me debe llevar a mí una vida comprometida con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Y como dice un pastor, ahora podemos amar y obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente, iglesia. Sí sinceramente. Así que todo esto que te he mencionado es para llevarte al compromiso de buscar a Dios en sus fuerzas. Es de lo que nos habla Crónicas. Y de lo que habla este mismo capítulo y de lo que habla mi predicación, depender de Dios. Si queremos terminar bien, tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios es buscarlo, es adorarlo, ¿sí? Es buscarlo a Él todo el tiempo. Asa llevó al pueblo a comprometerse, lo llevó a la adoración, ¿no? Las convicciones de Asa fueron tan fuertes que incluso me voy a ir para el final, ¿no? Está muy largo, pero vamos a tener que saltar algunos versículos. Pero él depuso de su dignidad a su abuela, ¿sí? Ella había hecho un ídolo de acera, él lo hizo pedazos, lo desmenuzó en Cedrón. Ese arroyo de Cedrón era donde se iban los residuos. ¿Quiere que sea más específico? Ahí fue donde desmenuzó esa imagen. Había convicciones en él, ¿sí? Trajo tesoros dentro del templo, ¿sí? Los tesoros que se habían perdido durante el tiempo de Roboam con Sisac, ¿no? Ahora, dice el versículo 19 que Asa tuvo paz por todas partes, ¿no? Tuvo paz, ¿sí? Dios le había hablado que iba a tener paz y Dios siempre cumple lo que promete. Ahora, vamos a dar un giro drástico, ¿sí? Le voy a pedir unos minutos más, ¿ok? Todavía no se cumple la hora, así que deme tantito un momento. Un giro drástico en la vida del rey Asa. Y tenemos que dar un giro drástico porque la Biblia nos habla de ese giro drástico en la vida de él. Lee el 16:1, por favor. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá, ¿sí? Aquí tenemos un asunto de choque de cronología con Primera de Reyes
15:33. No vamos a hablar de ello por cuestión de tiempo, ¿no? Pero lo que la Biblia quiere destacar aquí es algo. O sea, si algo quiere mostrarnos la Escritura, es el contraste entre lo que Asa tenía y lo que perdió. La confianza en Dios. Sí. Ese texto nos deja ver la importancia de no solo empezar bien, sino de terminar bien. Escuche, ¿qué peor noticia puede existir que saber que no se cuenta con el apoyo de Dios? ¿Qué peor noticia que esa? Sansón y Saúl y David pasaron por situaciones críticas, como vimos. La diferencia entre unos y otros es que unos confiaron y Saúl no. ¿Sí? Sansón y David fueron vindicados, Saúl no. Saúl nunca se arrepintió. Empezar confiando es indispensable. Terminar confiando, iglesia, es esencial. Asa tenía un récord de una gran experiencia contra el rey Sera. Y la experiencia, ¿verdad que está bien? ¿Sí o no? Dios te hace pasar por cosas y aprendes. Y obtienes, ¿qué cosa? Experiencia. Pero esa experiencia no te debe llevar jamás a apoyarte en ella. De modo de que tú ya confíes más en tu experiencia, ¿sí?, que en el poder de Dios. ¿Sí? Que ya pensar que ya no necesitamos a Dios. Asa, en lugar de confiar en Dios como en la primera vez, como en los 2 primeros años de su vida, escogió confiar en su experiencia y dejó de apoyarse en Dios. Eso le puede pasar a un predicador. Eso le puede pasar a un ministro. Eso puede pasar. Ustedes saben que el reino del norte siempre tuvo conflicto, ¿no? Siempre. Israel con el reino del sur, siempre. Baasa era hostil con Asa, lo odiaba, ¿no? Lo que hizo el rey Baasa, vamos a resumir, es que fortificó una fortaleza como a 10 kilómetros de Jerusalén, ¿sí?, en Ramá, para que ninguno del pueblo de Israel se pasase, como ya lo estaban haciendo, a Judá. ¿Me siguen? Y lo que hizo fue que construyó fortalezas para que eso no sucediera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Asa? Se sintió amenazado. Dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en él. Ahora se sintió amenazado con esto y dejó de clamar a Dios por ayuda. Dijo, esto lo puedo hacer yo solo, yo lo puedo solucionar. O sea, Dios ha hecho cosas en tu vida para que aprendas a conocerlo, ¿sí?, pero no para que te apoyes en esa experiencia y entonces dejes de confiar en el Dios el cual te ayudó años atrás. ¿Sí? Él es fiel a su palabra. ¿Sí? ¿Y qué hizo Asa? Bueno, ya no se apoyó en Dios sino en Siria. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad. Ben-Hadad significa hijo de Hadad. Hadad puede significar Baal. O sea, él era el señor de Siria, ¿sí?, en Damasco. Y le dijo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea, lo que hizo Asa fue que le envió un soborno para que lo ayudara a quitarse de encima el problema que tenía él. O sea, te doy este dinero, pero quítame este problema, ¿no? En ningún lugar tú ves que Asa haya consultado a Dios. Nunca consultó a Dios, nunca consultó al profeta, simplemente avanzó. ¿Sí? Yo quiero que te quede claro algo. Tú debes de consultar a Dios, ¿sí? Pero puedes venir con José Luis, puedes venir con Saúl o puedes venir conmigo y podemos ayudarte a discernir lo que Dios ya te está hablando. Pero tú tienes que buscar a Dios cuando tienes que tomar decisiones. ¿Sí? Para eso estamos, para ayudarte. ¿Sí? Yo mañana tengo una junta con ellos para consultarlos a ellos. Eso también aplica a mí, ¿sí saben? Y eso también le aplica a ellos. Porque queremos ser dependientes de Dios, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Sí?
Es un riesgo latente confiar en uno mismo. Bueno, este plan de Asa a primera vista parecía inteligente, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que aparentemente le salió bien todo. Versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con Asa. Pues claro, este rey Ben-Hadad simboliza a Satanás y Siria a sus demonios, ¿sí? Con una sola decisión, Asa iba a echar por la ventana todo lo que había construido esos años, esa confianza que había cultivado, todo lo que había cuidado. En un solo movimiento, Asa tiró por la borda las reformas que había hecho, las bendiciones de Dios. Asa se aleja de Dios, confía en el ser humano. Jeremías 17:5 dice, así que, dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Iglesia, nada peor que dejar de confiar en Dios. Nada peor que confiar en los hombres. Nada peor que poner la confianza en las personas. Y nada peor que te salgan bien las cosas al decidir confiar en las personas en vez de confiar en Dios. Que al menos parezca que todo te salió bien. El rey Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa, dio órdenes a los jefes del ejército para que tomaran Hijón, que tomaran Dan, que tomaran Abel-Mail y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Versículo 5 dice, oyendo esto Baasa cesó de reedificar a Ramá y abandonó la obra. O sea, parece una victoria, ¿no? Baasa dejó de reedificar, huyó, y cualquiera podía decir, le salió bien las cosas a Asa, ¿sí? Damasco arrasó a Israel, tomó las ganancias de la operación que parecían redituables. Ver el versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y Mizpa. O sea, movimientos, negocios que hacemos pueden parecer bien, pueden parecer exitosos, pero al final pueden traer disgusto de parte del Señor. Esto que hizo Asa trajo disgusto al Señor. Pareció un buen negocio, pareció una buena maniobra, pero no lo fue. Y Dios te lo va a hacer saber. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Dios te va a hacer saber cuando estés haciendo algo conforme a lo que tú quieres, y te va a mostrar que si te saliste con la suya, te lo va a hacer ver, ¿sí? Bueno, Dios envió palabra por medio del profeta. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, ¿sí? O sea, esta victoria iba a convertirse en un lastre, le iba a convertirse en algo que iba a arrastrar para siempre, ¿sí? No iba a venir la victoria que Dios tenía para Israel, para Judá. Dios le hubiera dado la victoria. O sea, para Dios no había ninguna diferencia entre haberle ayudado con Etiopía o haberle ayudado con Siria. Pero no, dejó de confiar en Dios, ¿sí? Dejó de confiar en Dios. Dios quiere que tú te apoyes en Él. Ahora, el rey, mientras escuchaba esto, trata de imaginar esto. Llega el profeta, lo está confrontando y el profeta se está enojando. Le puedes ver el tono, ¿no? A lo mejor como yo, ¿no? Rojo, ¿no? Que me pongo rojo, ¿no? Rojo, a lo mejor del coraje, lo está confrontando con su pecado, y él se está enojando más y más. Él continúa recordándole lo que Dios había hecho por él en el pasado. Versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, Asa, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. O sea, no está hablando perfección, no está hablando de un corazón perfecto, está buscando un corazón que le busca. Un corazón que llora en la presencia de Dios, un corazón que le busca en lo más escondido. De nada te sirve, iglesia, que todos te aprueben, que todos aplaudan tu maniobra, que todos aplaudan tu movimiento y digan, oh, qué inteligente fuiste al hacer eso, si Dios desaprueba eso que hiciste en tus propias fuerzas. De nada.
Ahora, a mí esto que viene siempre me ha impactado porque son las mismas palabras que le dijo Samuel a Saúl cuando no lo esperó los 7 días que mencionamos allá en Gilgal. Locamente has hecho esto. Yo les abro el corazón. Yo no puedo pensar en algo más, en algo que me haga temblar más, que Dios me hable y me diga que locamente has actuado. Dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es decir, Dios retiró el regalo de paz que le había dado. ¿Sí? El regalo de paz que tú y yo tenemos, escuchen, en Cristo es inamovible. Esa declaración legal en Cristo es como Dios es nuestra roca, no se mueve. Pero escucha, la paz que tú experimentas aquí sí puede verse nublada. Yo he visto gente, hermanos creyentes, que me han marcado y me han dicho así: yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero ir al infierno. Son creyentes, pero cayeron en una inmoralidad, cayeron en un pecado y ahora están turbados. Su salvación está segura, pero esa seguridad les ha sido quitada. ¿Sí me entiendes? O sea, la seguridad nos la da la propia palabra, ¿estamos de acuerdo? Pero su pecado y las consecuencias de su pecado les han llevado a esa inseguridad. Yo sé que está más largo, iglesia, pero escúchame, por favor escucha. A veces tienes unos segundos antes de tomar una mala decisión. A veces tienes unos minutos antes de tomar una mala decisión. A veces tienes horas o días antes de tomar una mala decisión. Pero ese es tu momento para tomar una buena decisión y terminar bien. ¿Sí? Asa sabía que se había equivocado. Cuando vino la palabra de Dios al rey David por medio del profeta Natán, ¿cuál fue la reacción de David? Se arrepintió, corrigió, se ordenó. ¿Cuál fue la actitud del profeta, del rey Asa? Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolarizó grandemente a causa de eso. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El pecado siempre va a agregar pecados. Siempre. El pecado entorpece. El pecado nubla la razón. ¿Sí? Él agregó pecado a su pecado. Ya no solamente había llevado a la cárcel al profeta, sino que ahora estaba persiguiendo a la gente del pueblo. O sea, él lo había confrontado con su pecado y lo echó a la cárcel. Pero ahora seguramente había gente en el pueblo que le dijo: Asa, mi compromiso es primeramente con Dios y tú estás actuando mal. Tu compromiso no es primero conmigo, iglesia. ¿Sí lo sabes? Si yo me estoy desviando, tu responsabilidad es decir: pastor, te estás alejando de la palabra. ¿Sí estamos de acuerdo? Hey, predicador, no estás predicando bíblicamente, te estás alejando. Seguramente el pueblo confrontó a Asa y él ahora los empezó a perseguir. ¿Sí? Nuevamente, cuando alguien te confronta, ¿cuál es tu reacción? ¿Menosprecias a aquel que viene o lo ves como parte de una misericordia de Dios queriendo llevarte a corregir? ¿No? Yo te pido que veas un momentito el versículo 8 y nota la diferencia de actitud del rey Asa antes con ahora. Cuando escuchó el mensaje de parte del profeta, ¿qué hizo? Formó una convicción, formó obediencia, es decir, fue obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Actuó de una manera diferente, empezó bien, pero aquí vemos algo muy diferente: terminó mal. ¿Sí? No terminó bien, su reputación se vio afectada y en vez de humillarse a escuchar el mensaje para comprender que aunque dolía lo que le estaban diciendo, tenía que humillarse y obedecer, reaccionó en enojo. ¿No? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te predica? ¿Cómo reaccionas ante esta prédica? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta con tu pecado?
nos encolerizamos, nos enojamos, o podemos entender que este mensaje que no me gusta es de parte de Dios. No este. Yo espero que que este lo estés recibiendo de parte de Dios. Yo así lo entiendo. Asa no terminó bien, versículo 12. Enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. ¿Cómo concilias? ¿Cómo hablas de esto? La edad llega, iglesia. La edad llega. Días difíciles. En los últimos días del rey, donde tú dirías, bueno, entendió la lección, no lo hizo. No lo hizo. En vez de buscar a Dios y terminar bien su vida, prefirió ir con los doctores. ¿Hay algo malo en ir con los doctores? No, para nada. No lo hay. Pero sí cuando, hermanos, nos apoyamos en los doctores antes que en Dios. ¿Ves cómo esto abarca a todos? Finalmente el rey Asa murió. Versículo 13 y 14. Lo sepultaron en la ciudad de David. Siempre me ha dolido hablar del rey Asa, siempre. Siempre me ha dolido hablar del rey Asa. Y no sé si puedo transmitirle mi sentir al hablar de él. Cuando estaba desarrollando este bosquejo, de veras, incluso lo estaba escribiendo y se me salió un ¿por qué? Se me olvidó que estaba solo y era de noche y así fue como un ¿por qué? O sea, ¿cómo es que ves esto y de repente ves esto, no? La respuesta a mi por qué lo encuentro en la palabra de Dios. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahí es donde entiendes que todos los juicios de Dios son perfectos, justos, ¿no? Ahora, yo me quedo con lo que la Biblia dice acerca de Él, que todos los días de Él fueron perfectos, ¿no? Que tuvo un corazón perfecto para con Dios todos sus días. Ese fue el juicio que Dios emitió y tenemos en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me quedo con eso. ¿Lo entiendo? No lo entiendo. Pero me quedo con lo que la palabra dice. ¿Sí? Quiero terminar esta predicación, esta larga predicación, y quiero terminarla bien. ¿Sí? Caminar con el Señor, iglesia, siempre va a estar rodeado de muchas faltas. O sea, cuando tú estás caminando con el Señor, más vas a ver tus faltas, más vas a ver tus pecados, más vas a ver tus debilidades, ¿sí o no? Más vas a ver todo lo que sale, que Dios te muestra, ¿sí? Pero debes de recordar que su gracia siempre estará presente, siempre va a estar presente. Terminar bien es terminar en fe. ¿De terminar bien? Es terminar en fe. Terminar confiando en Dios. Ser salvo por el Señor es incambiable, es inamovible, ¿no? Justificados por Él, declarados no culpables, ¿sí? Eso recapitulo, todo creyente va a terminar bien. Todo creyente va a terminar en la glorificación. ¿Estamos de acuerdo? Todo creyente terminará con un cuerpo glorificado, sin inclinaciones al pecado, en una comunión perfecta. Pero en esta tierra podemos terminar mal. Es lo que la palabra me enseña y no tengo que justificar la palabra. Ponte de pie, por favor. Hay decisiones en esta tierra que te pueden llevar a terminar con un mal testimonio. Hay decisiones en esta tierra que te pueden llevar a consecuencias. Hay decisiones en esta tierra que te pueden llevar a tristezas. Y escucha, Dios no quiere que pases por ellas. No compres esa idea de que tenía que pasar. Eso no tenía que pasar. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar? El apóstol Pablo antes de morir dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
he guardado la fe. ¿Tú quieres llegar al final con tu antorcha encendida? ¿Quieres llegar al final con tu antorcha en fuego por el Señor? Entiéndase, con un corazón encendido por el Señor. Y no solamente tú, iglesia, queremos llegar delante del Señor como iglesia con un corazón encendido por Cristo. Un corazón que no es perfecto, pero que arde en pasión por Cristo. Confía en Él. Si tú lo buscas, Él no se va a esconder. Él se dejará hallar. Él dijo que está con nosotros todos los días, que estaría con nosotros todos los días. Los días buenos y los días malos. Los días fáciles y los días difíciles. Los días de bonanza y los días de calamidad. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. ¿Quieres pedirle ayuda al Señor? ¿Quieres pedirle que Él te ayude? ¿Quieres pedirle perdón quizá? Y no digo quizá, yo creo que todos tenemos que pedirle perdón aquí a Dios. Y pedirle que Él nos ayude. Pedirle perdón por apoyarnos en nuestra fuerza. Pedirle perdón por apoyarnos en nosotros mismos. Ahora, aquí hay personas que necesitan a Cristo en su vida. Somos un grupo pequeño.